Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, buenos días, Padre Señor a todos. El día de hoy me corresponde la lectura 334 del plan de lectura de la Biblia por un año. El día de hoy estaremos leyendo Primera de Crónicas capítulo 28, Segunda de Pedro capítulo 2, Miqueas capítulo 5 y Lucas capítulo 14. Y me gustaría que me acompañaran en oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, primeramente damos gracias por Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están a través de la pantalla, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros, por tu compasión, Señor. Gracias porque tenemos una Biblia, Señor, en nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, Señor. Porque sabemos que entre tanta gente que hay en la tierra, Señor, tú nos has escogido, Señor, y sabemos que estás escogiendo a otros, bendito Rey. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es el que guía esta lectura, Señor, que sea el que nos dé el entendimiento, Señor, el que abra nuestros ojos a cada palabra que leamos, Señor. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Señor. Ayúdanos a atesorarla después de haberla leído, Señor, a ponerla en práctica, Padre. Gracias porque la tenemos, Señor, porque sabemos que muchas personas aún siguen muriendo por ella, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Jesús, y te lo pedimos, Padre, en el nombre tuyo, Santo, Señor. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: No edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de mi padre él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos. Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. También para las clases de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor. Para los utensilios de oro, el peso del oro para todos los utensilios para toda clase de servicio. Para los utensilios de plata, el peso de la plata para todos los utensilios para toda clase de servicio. Y el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro
y sus lámparas conforme al uso de cada candelabro, y para cada mesa el oro por cada peso para las mesas de los panes de la propiciación, y la plata para la mesa de plata. Y los garfios, los tazones y los jarros de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza, y oro acrisolado por peso para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines, que extendían sus alas y cubrían el arco del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y he aquí, tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma atormentada por sus hechos inicuos. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen en vuestro corazón un ejército en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apártese del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Amén.
Miqueas capítulo 5. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz, cuando el asirio invada nuestra tierra, y cuando huelle nuestros palacios. Levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio, cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba, que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres, y será el remanente de Jacob entre las naciones. En medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que sí pasa, huella y desgarra, y no hay quien libre. Se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados, y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus carros. También exterminaré la ciudad de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano, y no tendrás más adivinos. Exterminaré tus imágenes talladas, y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Amén. Lucas capítulo 14. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar del honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti, y él te diga: dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengan ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes
y voy a probarles, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo eso a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y obligadlos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él, contra 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo, gracias por acompañarme en este día de lectura. Les pido perdón si de pronto no he podido pronunciar alguna palabra. Algunas veces me cuesta. Y gracias por estar ahí. Gracias a Dios por vuestras vidas. De verdad que rogamos al Señor que nos ayude a perseverar cada día en la lectura de la palabra, en la oración también. Hagamos de eso una prioridad para nosotros. Mi deseo, ¿no?, para ustedes que no los conozco, como para mis hermanos aquí en Barcelona, es que crezcamos en el Señor, que crezcamos cada día más en la oración también, y nada, animarles que salgan a predicar el Evangelio, que compartan con sus familias, compartan con sus vecinos, en sus trabajos, compartan las lecturas, léanles ustedes las palabras también, oren para que el Señor les guíe, que sea el Espíritu Santo el que les dé el querer como el hacer. Y nada, terminamos con una oración y espero que tengan un bonito día en la presencia del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Te pido perdón primeramente, Señor, si me he equivocado en alguna letra, Señor. Gracias, Señor, por permitir tenerla aquí en casa, Señor, porque eso ha costado sangre, Señor, que la tengamos. Y gracias por la vida de mis hermanos también. Ayúdanos a ponerla en práctica, a poder examinarla, a examinarnos a nosotros mismos, Señor, a meditar en la palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros en nuestras vidas, cómo nos moldeas cada día más, Señor. Ayúdanos a ser personas humildes, ayúdanos a ser personas compasivas, Señor, personas que buscan la santidad, Señor, personas íntegras, personas sinceras, Señor, verdaderos creyentes, Señor. Ayúdanos a cada día en nuestras luchas, en nuestras tentaciones. Ayúdanos si hay pecado, ayúdanos a vencerlo, Señor. Que seas tú haciendo la obra, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdales en todas sus cosas, Padre. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Hermanos, que estén muy bien, paz del Señor.